Hola amigos, muy buenas noches. Ahora tenemos la segunda sesión de nuestro programa de sábados de tesis 2. Soy el doctor Fernando y les ofrezco este programa que hemos comenzado hace una semana. Les ofrezco con mucho cariño para que pronto puedan hacer realidad sus sueños, eso de cumplir sus metas, de sustentar la tesis. El primer tema ha sido cómo elaborar un buen título para mi tesis. ¿Listo? Y el segundo tema del día de hoy es cómo desarrollar la descripción de la realidad problemática. Pero yo quisiera comenzar un poquito haciendo un breve repaso acerca de lo que hemos avanzado la vez pasada, para que las personas que se están uniendo el día de hoy puedan conocer de qué se ha tratado, puedan actualizarse y entrar en la lógica de lo que vamos a avanzar hoy. Entonces, la vez pasada hemos hablado primero de que es necesario que tenemos que ponernos en la cuestión, tomar conciencia de la carrera que hemos estudiado. ¿Sí? Dentro de esa carrera tenemos que tener una línea de investigación, o sea, una rama, digamos, más pequeña, donde nos vamos a especializar, la parte que más nos gusta. ¿Sí? Y tenemos que también tener en cuenta que para la tesis universitaria hay que darnos cuenta de las exigencias universitarias. Hay exigencias para tesis de bachiller, un poquito mayor es para licenciatura, otro mayor para maestría y otro mayor para doctorado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Antes de poder decidir cuál es el título de la investigación, tenemos que darnos cuenta del problema o del vacío de conocimientos, ese problema que hay en nuestra especialidad, en nuestra carrera, ¿sí? Y eso que estamos viendo en nuestra población, ¿sí? Ya como enfermeros, como médicos, como doctores en derecho, también como educadores, psicólogos, y así. Darnos cuenta de la población mínima, si es una investigación no experimental, 100 unidades, población mínima, si es una investigación experimental, 8, 10 nada más. ¿Ya? Hay que tener en cuenta si vamos a tener los instrumentos para las variables que vamos a estudiar. Otra cuestión, hay que buscar la adecuación del título, ¿ya? La delimitación, no coger temas muy amplios, ¿sí? Hay que hacer una hipotetización primaria, o sea, si este es el problema, ¿a qué otra cosa se puede deber? ¿A qué otra causa puede estarse debiendo esa situación que está sucediendo? Entonces, y en el título tenemos que darnos cuenta que el título tiene que ser autoexplicativo, original, o sea, novedoso, ¿sí? Actual, no del pasado, sino de ahora, porque tenemos que aportar algo a la sociedad, ¿sí? El número de palabras, ya lo vamos a aclarar. Hay algunos que están pidiendo 12 palabras, algunas universidades, otras 15, otras 18, otras no tienen límites. ¿Listo? Las consecuencias metodológicas y estadísticas que va a tener nuestra investigación también hay que tener en cuenta. A veces es una investigación descriptiva, entonces presentas tus resultados en forma de tablas de frecuencias y porcentajes. Pero si es una investigación con prueba de hipótesis, de correlación, de correlacional causal, de investigación explicativa, comparativa, de una investigación experimental, ¿sí? En esos casos se requiere otros niveles de análisis estadístico. Para eso cuentas con mi ayuda, o si no, con la ayuda de cualquier otra persona, o también con los tutoriales que te estoy publicando en internet. Allí lo tienes. Si no, ya sabes, llama, comunícate. ¿Listo? El título tiene 5 partes. ¿Ya? Propósito, variables, población, contexto geográfico, contexto temporal. Ya les dije que el propósito, algunas universidades lo están obviando, pero la mayoría lo conservan. ¿Listo? Muy bien, y ahí tenemos. Y es así que hemos repasado lo que hemos avanzado el sábado pasado acerca de lo que es el título. Ahora nos venimos a hablar acerca de las
respuestas a las preguntas. ¿Se acuerdan que al terminar la semana pasada la sesión, les dije, envíenme sus preguntas? Algunas personas me mandaron escritos, mensajes de texto, otros me llamaron, ¿sí? al celular. Algunos me llegaron por WhatsApp, ¿sí? Por ejemplo, el señor Edgardo me dice, doctor, estoy realizando mi tesis en un gobierno regional. El gobierno regional es una población grande, ¿no? Acerca de la satisfacción laboral y la rotación de personal. Pero mi población es más de 400. ¿Qué debo hacer? Esto de la población, querido amigo Edgardo, y a todos les digo, ¿sí? Esto de la población lo vamos a tratar después, en su momento, ¿sí? Vamos a tratarlo profundamente con fórmulas, ¿sí? Y les voy a dar muchos criterios para poder elegir bien la población, la muestra y el muestreo, ¿ya? Te adelanto, en este caso, como tu población es de 400, señor Edgardo, vas a tener que aplicar una fórmula para hallar la muestra, ¿ya? Tu muestra más o menos va a ser 235, 240, no se preocupe. Y entonces a esa población va a tener que usted aplicar la encuesta, no a los 400, ¿ya? Pero tenga presente, más adelante vamos a hablar de esto. Señor Víctor Guaywa me dice, en la universidad me han pedido que el título sea solo de 12 palabras. ¿Qué haría en ese caso? Uy, eso es una pregunta interesante que de repente la vez pasada no lo expliqué. Imagínese, señor Víctor, que este es el título de su investigación, ¿ya? Este es el título y entonces usted está queriendo presentar en su proyecto de tesis el título, pero le han dicho máximo 12 palabras. ¿Qué debería hacer? En el título, el propósito y las variables tienen un rango superior, digamos, ¿ya? A ellos no se puede renunciar a la población, al contexto geográfico, al contexto temporal, sí podemos renunciar. En ese sentido, tienes que conservar el propósito, conservar las variables, ¿ya? Y ese sería tu título. De tal manera que esta segunda parte pasa debajo y pones estudio realizado en las empresas de productos químicos Lima 2020. Listo. Entonces esto con letras un poquito más pequeñitas, ¿sí? Y centradas, ¿ya? Esto, así es. Arriba va el título, así como estoy poniendo yo aquí, ¿sí? Influencia de la movilidad laboral en los niveles de utilidad. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, esto, a ver, hay una pequeña falla aquí en la pantalla. Un ratito, por favor, amigos, un ratito. Algo está pasando con esta pantalla. Ya. Listo. Ahora cómo se ve esto. Ahora cómo se ve, amigos. Ojalá que se esté viendo bien con pantalla completa. Es que todavía el software a veces automáticamente baja el contenido y se ve media pantalla. Ojalá que ahora se esté viendo mejor. ¿Listo? Entonces, este sería su título. El título. Y aquí debajo una aclaración. ¿Listo? De esa manera se presenta el título. En la primera carátula de tu proyecto de tesis, de esa manera lo presentas. Claro que no será a colores, ¿sí? Todo en negro, ¿ya? Listo. Y si fuera, por ejemplo, el título de cultura, vamos a copiar esto. Y así un ratito más, por favor, vuestra paciencia, tenga la bondad, por favor, vuestra paciencia. ¿Ya? Listo, por favor, vuestra paciencia. Esto, vamos a jalar a este, aquí. Listo.
Listo, es que mi cara se estaba viendo muy grande, amigos, así que aquí tienen algo mejor. Listo, creo que ahora podemos continuar. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos la cultura alimentaria y obesidad. Cultura alimentaria y obesidad en estudiantes de 14 a 16 años de la institución educativa 28905 Piura 2020. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos reducir eso para que sean 12 palabras? Porque en este momento, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 palabras. Entonces, ponemos nomás. Ya. 12 palabras necesitamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, hasta aquí. Y aquí ponemos estudio realizado en la institución educativa, ¿sí? Y así, de esa manera, tenemos nuestro título bien hecho conforme a las exigencias de nuestros asesores de la universidad. ¿Listo? Ya está. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras. ¿Listo? 12 palabras. Y así, ¿se dieron cuenta? Podemos reducir entonces el número de palabras. Alejandra me dice, explíquenos por favor lo de la originalidad, actualidad y viabilidad. La originalidad, ¿en qué consiste? Se trata de buscar investigaciones originales, novedosos. ¿Se acuerdan? En algún momento les dije, si tienes una variable del problema, entonces esa variable del problema ya no lo puedes cambiar, a no ser que encuentres otro problema en tu investigación, en tu población, ¿sí? Pero si tienes este problema fuerte que tienes que solucionar, que quieres solucionar, con eso quieres aportar a la sociedad, ¿sí? Entonces, con esa variable te quedas. Pero tú te preguntas, ¿qué variable influye en esta variable de tal manera que esto está mal? Por ejemplo, la vez pasada decíamos, la atención al cliente está baja. El nivel de atención al cliente es deficiente, digamos, ¿sí? ¿Qué variables? La mala remuneración, la falta de formación de las personas, falta de estrategias. ¿Qué cosa puede estar influenciando? Estas variables ya han sido muy investigadas. Por tanto, si llevas una investigación con esas variables, ya no va a ser novedosa, no va a ser original. Entonces búscate una otra variable que tenga que ver, de repente, con los perfiles de personalidad, ¿sí? O con la inteligencia emocional. Si hay problemas de atención al cliente, o sea, tu personal no está atendiendo bien al cliente, ¿cómo tendrás que seleccionar de repente al personal? ¿O a quiénes los pondrás en la atención al cliente? Los que tienen inteligencia social. Ya, esa es mi hipótesis. Eso puede estar vinculado con la atención al cliente. Entonces voy a hacer una investigación correlacional. A mayor inteligencia social que tienen mi personal, va a haber mejor atención al cliente. Interesante. Entonces puedes tener en cuenta eso. Inteligencia emocional y atención al cliente. Perfecto. Ya, inteligencia emocional y atención al cliente. ¿Listo? Y así, o sea, si ya tenías unas variables que correlacionan con la atención al cliente, entonces no lo vuelvas a tomar tanto. ¿Por qué? Porque ya va a ser una investigación sumamente repetitiva. Ya no vas a encontrar nada nuevo. Recuerda, no queremos descubrir otra vez que todos los días sale el sol. Eso ya se sabe. Nosotros queremos investigar y aportar cosas nuevas a la ciencia. ¿Listo? Entonces, investiguemos cosas nuevas, como por ejemplo la última idea que se nos ha ocurrido. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a originalidad. Actualidad. Hay algunas universidades que permiten investigaciones, por ejemplo, de años pasados. Digamos, un análisis, digamos, situacional
o de aplicación de una ley de los años 2015 al 2018. ¿Para qué? Tiene poca relevancia, poco aporte, a no ser que al menos investigar hasta el 2019 o 20 o hasta mediados de 2020. Tendría sentido, ¿sí? Pero si es del pasado, ¿listo? O también investigamos, hay algunas tesis en que permiten, ¿no? A una persona estaba investigando, pero por alguna razón dejó su tesis por 3 años. Esa tesis es del año 2000, de hace varios años, ¿sí? Y ahora quiere sustentar su tesis. Le dicen, normal, presenta nomás tu tesis de la que habías investigado y te lo aprobamos, le dicen en la universidad. ¿Cuánto aporte hay a la sociedad allí? La cuestión es que la investigación sea actual, que responda a problemas actuales que están haciendo sufrir a nuestra población de hoy, a nuestras empresas, a las personas, a los niños, a los adultos, ¿sí? Y la viabilidad. Imagínate que quieres medir la viabilidad. El instrumento que necesitas para poder hacer el estudio está en Rusia, recién lo van a traer, no lo tienes todavía el aparato, o está en Estados Unidos o en Japón o en China. ¿Cómo vas a hacer esa investigación? O de repente, para hacer ese estudio necesitas un presupuesto de 5.000 soles. ¿Cómo conseguirás tanto presupuesto? De repente es una encuesta que tiene que realizarse con muchas personas y es muy difícil de acceder a las personas. Entonces, te vas a llevar una eternidad con tu tesis, ¿ya? Entonces, viable, una investigación viable. ¿Qué tal si, digamos, no hay instrumento para tu investigación y ni siquiera tienes idea de cómo se hace ese instrumento? Claro que puedes contar con nuestra ayuda, ¿sí? Hemos creado tantos instrumentos con los estudiantes, con los tesistas, en tantas ocasiones, y han salido unos trabajos formidables y ellos han aprendido mucho de creación de instrumentos, de cómo presentar su información. Bueno, entonces, queridos amigos, ese es el repaso de la vez pasada. Saludo a todos los presentes en la web, ¿sí? En el Facebook. Amigos, bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo curso, ¿sí? Ojalá que estén aprendiendo. Si no cubre vuestras expectativas, tengan la sinceridad de escribirme al Facebook y digan, por favor, doctor, profundice este campo, o doctor, cierre su programa porque no sirve de nada. Sí, por favor, digan cualquier cosa, pero sean sinceros, tengan la bondad. Vuestro aporte, vuestras sugerencias a mí me ayudan. Yo desde muy pequeño he aprendido eso, a saberme corregir, a ser autocrítico conmigo mismo, ¿ya? Y esto de vuestro aporte a mí no me va a caer mal, sino al contrario, me va a ayudar mucho. Por eso, desde ya, les agradezco. Comencemos con el segundo tema del sábados de tesis número 2. Cómo desarrollar la descripción de la realidad problemática. La vez pasada, al cerrar el curso, les decía, la descripción de la realidad problemática es el primer punto que se desarrolla para hacer el proyecto de tesis. Pones, más o menos te haces el título y después el primer punto, descripción de la realidad problemática. Cuando uno todavía está en frío, cuando uno todavía no tiene muchos conocimientos, no ha explorado mucho, ni siquiera ha hecho el marco teórico, ¿sí? Entonces, enseguida te sueltan lo más difícil, lo más bravo, ¿sí? Si puedes hacer bien tu título y después la descripción de la realidad problemática, has avanzado bastante. Yo la vez pasada te decía, si tienes el título y bien planteado el problema, tienes el 50% de tu tesis bien hecha, ¿sí? Solo te falta el 50%. O sea, en otras palabras, con esto quiero decirte que estos dos puntos, el título y el planteamiento del problema o la descripción de la realidad problemática, son lo más importante, son neurálgicos, son vitales para una investigación. Por eso, quiero que estés muy atento. Y por favor, si tuvieras algunas dudas, escríbeme. A la próxima, como el día de hoy, voy a comenzar siempre explicando, respondiendo a tus preguntas. Bien pues, entonces, ¿qué debemos hacer? El día de hoy vamos a desarrollar entonces con claridad los puntos más importantes de la buena descripción de la realidad problemática. La realidad problemática que tenemos, sí, amigos, se describe en 5 pasos. En 5 pasos importantes, ¿ya? En 5 pasos importantes.
hay un primer momento en que haces referencia al ideal. ¿Qué es el ideal? O sea, lo que queremos lograr, ¿sí? Lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar, cómo deberían ser las cosas, ese es el ideal. Aquí está la pregunta que nos ayuda a contextualizarnos. ¿Qué es lo deseable? ¿Cómo deberían ser las cosas? A eso responde el ideal. Ahí en la primera parte, en el primer parrafito, tienes que responder a eso. ¿Listo? Pensando en tu situación problemática. Si, por ejemplo, el problema de tu investigación, el problema central de tu investigación es la baja calidad de atención al cliente, entonces tienes que comenzar en eso. ¿Qué es lo deseable? Comenzar diciendo, lo ideal en una empresa es la adecuada atención a los clientes, porque de ello depende el éxito organizacional y del personal, de los colaboradores internos. ¿Te das cuenta? Poner el ideal. ¿Listo? Segundo punto, el diagnóstico. El diagnóstico consiste en conocer qué está pasando. ¿Qué está pasando? Primero, en el mundo, ¿sí? A nivel global, ¿sí? De repente se están dando nuevas perspectivas allá afuera, pero que a nuestro contexto no llega, no se está aplicando en nuestro contexto. Ahí está la cuestión, en el mundo. Después, en el Perú, ¿sí? A nivel global, en el Perú digo, sí, porque estoy hablando desde el Perú, pero de repente de Bolivia, de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, ¿sí? Colombia, cuánto amo Colombia, ¿sí? Porque he estado muchos años allá, ¿listo? También Ecuador, y así. ¿Qué está pasando allí? ¿Listo? ¿Qué está pasando? De repente ya esa tecnología, esos adelantos se están dando a nivel global en el país, y después nos preguntamos, ¿qué está pasando en mi localidad o en mi región? A nivel, si quieres, un poquito más, ¿sí? En mi región, en mi ciudad, ¿sí? Ya las empresas están actuando de esta manera, la medicina se está practicando de esta manera, el derecho se está llevando de esta manera, ¿sí? ¿Qué está pasando allí? Y en tu población de estudio. Estoy trabajando en la empresa minera, ¿sí? En la empresa minera que está haciendo exploración a tajo abierto, o no, en socavón, no sé, estoy trabajando allí. ¿Qué está pasando allí en las profundidades? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Ahora sí, tu problema concreto de esa tu población, lo que está pasando en esos 150 empleados, o en esos administrativos, o de repente en el personal, en el personal médico, o en los profesionales de la salud, en los profesionales del derecho, en los profesionales odontólogos, en los ginecólogos, en los enfermeros, ¿sí? ¿Qué está pasando allí, en esa tu población? Eso tienes que describir. Voy a volver a esto, voy a pasar rápido esto y después voy a explicarme un poco más, ¿ya? El pronóstico. Pronóstico es pronosticar, ¿no? ¿Qué puede pasar después? ¿Sí? Si ese mal continúa aquí, ¿qué puede pasar después? ¿Qué puede suceder? ¿Ya? Eso es lo que nos interesa saber. Si toda esa situación problemática continúa, no nos preocupamos, no lo corregimos, no lo mejoramos, no lo potenciamos, ¿qué puede pasar? Si el río se sigue contaminando con los desechos de la ciudad, ¿qué puede pasar? Que si las aguas servidas no se tratan, no reciben el adecuado tratamiento, ¿sí? Y se siguen arrojando a los ríos, o se siguen estancando en algunos lugares, creando contaminación, ¿qué puede pasar? ¿Sí? ¿Qué puede pasar si esos adolescentes con intento suicida no reciben tratamiento? ¿Qué puede pasar en esa empresa de productos químicos si no ayudamos a superar la alta letalidad? ¿Qué puede pasar? Entonces es el pronóstico, el estado del arte. El estado del arte es el estado del arte primario, yo lo llamo así, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con lo que la vez pasada les hablé también, que es mi creación técnica, ¿sí? La hipótesis primaria y el estado del arte primario, ¿ya? Es
¿Por qué le llamo primario? Porque es por primera vez, es en pequeño, con una investigación rápida, con una mirada rápida, estás hipotetizando y te estás basando en una teoría y estás diciendo esto podría suceder por tal razón, o esta teoría podría ser la solución a este problema. Ya se trató con otros problemas, no surtió mucho efecto, pero con esta teoría creo que podemos lograr cambios considerables. Excelente. Ese es el estado del arte y la vinculación del estado del arte primario con la hipótesis primaria. ¿Listo? Y el control. Como ya sabemos, ¿en qué consiste el control? Consiste en controlar la situación. ¿Cómo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a controlar? Aquí se evidencia muy bien nuestro compromiso profesional para decir: yo como profesional estoy comprometido con esta situación y yo me quiero comprometer de esta manera. Esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer una investigación, voy a hacer encuestas, voy a aplicar instrumentos, voy a aplicar fichas de observación, voy a aplicar instrumentos de estudio de campo. Voy a aplicar un programa experimental para que esta situación se mejore, se supere. Ese es el control. ¿Listo, queridos amigos? Entonces, vayamos un poquito más lento. Aquí les voy a explicar algunas cositas, ¿ya? Paso a paso. ¿Listo? Estamos aquí en el ideal. Volvamos al ideal, por favor, una vez más, amigos del Facebook, ¿sí? Y de YouTube, ¿ya? Por favor, volvamos al ideal. ¿Cómo deberían ser las cosas? ¿Cómo, doctor? Muchos me preguntan: doctor, ¿y ese ideal cómo lo escribo? Enséñeme ese ideal, es un propósito. ¿Qué es esto, doctor? Explíqueme, me dicen muchos. Entonces yo les digo: a ver, cuéntame, ¿cuál es tu problema? Mi problema es la letalidad. Mi problema es la alta letalidad de la empresa química, de la empresa de productos químicos. Ya, listo. Entonces, ¿cuál es el ideal allí? Si es la letalidad, es el problema. Antes, por favor, no sé si me están entendiendo. Quiero parar un ratitito, por favor. Por favor, permítanme parar un ratitito para explicar algo. ¿Se acuerdan que la vez pasada les hablé de que en la investigación hay dos variables, o puede haber más? Pero yo les hablé del variable del problema. Ya, esto es lo que tienes que tener muy en cuenta. En base a esa variable, en relación a esa variable, es que vas a comenzar a hacer este trabajo. Ya todo este trabajo vas a comenzar a realizar en base a la variable del problema. Fíjense, voy a poner nada más un ejemplo. Digamos, hace un ratito he estado mencionando la letalidad, ¿sí? Letalidad y bienestar psicológico. ¿Ya? Letalidad y bienestar psicológico. Entonces uno se pregunta: doctor, ¿cuál de estos es la variable del problema? ¿O los dos son las variables del problema? No, principalmente uno. Puede ser que haya problemas en los dos, puede ser, pero tú como investigador te fijas primero en uno y de repente después descubres: también esto está mal, por eso deben estar vinculados. Entonces ahí puede estar la relación. Perfecto, ¿ya? Pero tu variable del problema aquí es bienestar psicológico, ¿sí? Bienestar psicológico. Entonces, a partir de la variable bienestar psicológico, comienzas a decir: ¿cuál es mi problema? ¿Sí? Que es el hecho de que muchas personas que trabajan en la empresa que produce elementos químicos no viven con bienestar psicológico. Viven con algunos sobresaltos, miedos constantes, maltrato consigo mismo, pensamiento pesimista, ¿sí? Y algunos comportamientos a veces inexplicables, a veces lágrimas o llanto, malestar que se va notando de muchas maneras.
entonces es el bienestar psicológico que está mal. En otras palabras, hay malestar psicológico. Entonces, si esta es tu variable del problema, ¿sí? En el ideal tendrás que decir, toda persona, podría ser de esa manera o de otra manera, ¿ya? El personal o los colaboradores internos, mejor, ¿ya? Los colaboradores internos de las organizaciones necesitan una labor que les confiera bienestar psicológico, de manera que puedan afrontar las dificultades, el cansancio y otros problemas que se encuentran en el diario, que se encuentran en el trabajo diario. ¿Listo? ¿Listo? De esa manera tienes que poner el ideal, o sea, cómo deberían ser las cosas, ¿ya? Cuán bueno deben ser las cosas, en qué condiciones las personas podrían desenvolverse bien. O no sé, si hablamos por ejemplo de ingeniería agronómica, por ejemplo, ¿no? Podríamos poner la ciencia está permitiendo poder lograr mejores resultados con el aporte de la fertilización natural o de los fertilizantes naturales. Uy, interesante. Eso es lo que hay que poner ahí adelante, ¿sí? Aquí en este primer punto tienes que poner todo lo contrario del problema, el cómo debe ser. ¿Listo? Incluso aquí se puede citar alguna afirmación así técnica, así paradigmática de algún autor de tu área. Puedes poner, si eres de administración, pues Chavenato, Pearson, cuántos otros hay allí que piensan muy bien y tienen unos excelentes libros. ¿Listo? Y así, y si eres de psicología, pues hay cuántas. Papalia, por ejemplo, es uno de los referentes ahora, y hay muchos otros. Claro, depende de la orientación psicológica que tengas. Y así, citando a algún autor, ¿ya? De peso, ¿sí? En el diagnóstico tenemos que preguntarnos cómo están las cosas, ¿sí? Entonces aquí comienzas a presentar, ¿listo? Si estamos hablando acerca del problema del bienestar psicológico, entonces podemos decir, ya, en el mundo, o podemos, comenzar afirmando algo así de forma positiva, ¿listo? Los adelantos científicos están permitiendo mejoras considerables para la salud biológica y psicológica de las personas. ¿Sí? En el mundo era, ¿no es cierto? En el mundo, los adelantos científicos están permitiendo mejoras considerables para la salud biológica y psicológica, de las personas, porque consideran que el
factor humano es el primer aliado para el éxito organizacional. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y ahí ponemos, miren, por primera vez estamos haciendo referencia a la OMS. Cuando es por primera vez, tenemos que poner así, ¿sí? Todo completito, el nombre, la significación completa de esa organización, y entre paréntesis ya la abreviatura, ¿sí? La sigla, ¿sí? Entonces, eso de esa manera. Sin embargo, la OMS reporta que la letalidad mundial en los años no sé qué, ¿sí? Los años más cercanos a ti, ¿no es cierto? ¿Sí? En los años se ha incrementado en un 2%. O sea, citando, ¿quién dice eso? ¿Ya? A nivel mundial. ¿Listo? O de repente tendrás que decir, no, sin embargo, asimismo podrías decir también, mire, asimismo la Organización Mundial de la Salud reporta que la letalidad mundial, la letalidad en los años, no sé qué, en los años 2000 ha disminuido en un 5%, en un 8%, en un 10%. O sea, estás diciendo que en el mundo la letalidad ya está disminuyendo, ¿sí? No es como en tu población que o se conserva o está aumentando, ¿sí? Ya está. Y eso mismo continúas diciendo. En el Perú, ¿qué está pasando? El Ministerio de Salud, ¿sí? El MINSA ha informado, o de repente otra institución, o de repente otra institución alterna, complementaria, ¿no? Depende de qué carrera estás trabajando. De repente eres de Derecho, entonces algo parecido tendrás que imitar, ¿sí? ¿Listo? Dependiendo de tu problema. Yo aquí estoy mencionando al Ministerio a la Organización Mundial de la Salud, porque estoy hablando acerca de la salud, del bienestar psicológico, del bienestar mental, ¿sí? De las personas, ¿sí? Y aquí también. Entonces, en tu carrera tienes que pensar en tu tema, ya adaptar esto a tu tema. En el Perú, ¿qué dice? ¿Sí? Y después ya también hablas de ¿en dónde? A ver, aquí hemos tratado el tema de el problema de bienestar, letalidad y bienestar psicológico en el personal de planta de las empresas de productos químicos, Lima 2020. ¿Ya? Listo. Entonces, si esa es tu población, entonces tú dirás aquí, en el personal de planta de las empresas de productos químicos se percibe una considerable presencia de letalidad. No es letalidad, nuestro problema es el bienestar psicológico, ¿sí? Ya, perdonen por favor, perdonen, aquí también he cometido un error, ¿ya? En el mundo los científicos están permitiendo mejoras considerables en la salud biológica y psicológica. Aquí, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud reporta que el bienestar psicológico, ¿sí? Bienestar psicológico
en los años, ya ha tenido un incremento del 2%. No sé, tienes que investigar, tienes que mirar acerca del tema, qué dicen los organismos mundiales, que puede ser de la salud, puede ser del derecho, puede ser de la administración, ¿ya? Tienes que ver, si dice que ha aumentado, que ha disminuido, cómo está el panorama, ¿listo? El panorama mundial, ¿ya? Y después en el Perú, el Ministerio de Salud o el ministerio correspondiente a tu carrera, ¿qué dice? ¿Sí? Y en el personal de planta de las empresas de productos químicos se percibe una considerable presencia de, o se percibe bajo nivel de bienestar psicológico, ¿ya? Estás mencionando que en tu población hay bajo nivel de bienestar psicológico. ¿Qué significa eso? Que las personas se están manifestando de muchas maneras, que están sufriendo, están padeciendo ese mal. Y eso no está bien, no puede continuar esa situación. Tenemos que corregirlo. Pero no basta con decir que sí, pues están mal, ¿no? O primero, hay que decir con sinceridad cuánta es la presencia de ese mal. Hay algunos tesistas que dicen que hay nivel muy bajo de bienestar psicológico. O sea, quiere decir que esas personas ya están sumamente graves, están enfermos, hacen quedar mal a las organizaciones donde están haciendo la investigación, hacen quedar mal. Entonces, no es bueno tampoco extremizar los problemas, sino decir las cosas como son, ¿ya? Algunos, pensando en que su asesor le puede rechazar, dicen que el problema es ya grave y no quieren decir la verdad. Si de repente el problema es regular, afírmalo, reporta así, que el bienestar psicológico es regular, o es bajo, o es muy bajo, lo que encuentras, lo que ves, ¿sí? ¿Cuándo es un problema? Cuando no se cumple con el ideal máximo de nivel óptimo de bienestar psicológico. Basta que sea nivel medio, ya es un problema. Porque si fuera alto, sería mejor la condición. Las personas rendirían mejor en su trabajo, ¿sí? Entonces, aquí tú puedes manifestar de manera realista, ¿ya? Se percibe nivel regular, no sé, lo que encuentres, regular de bienestar psicológico, ¿listo? El cual se manifiesta en comportamientos como, y ahí describes cuáles son esos comportamientos que te hacen ver que hay bajo bienestar psicológico, ¿sí? Tienes que describir, ¿ya? A veces se les ve desmotivados, cansados, agobiados, sin ganas para participar, para llevar adelante, para afrontar los problemas, eso, pero que tenga que ver con el bienestar psicológico. No vaya a ser que tu forma de describir más bien hable de resiliencia. Entonces tu asesor te va a decir: señor, pero estás mal. Tú estás diciendo que tu problema es bienestar psicológico, pero lo que me has dicho, lo que estás escribiendo aquí en tu tesis, es resiliencia. Entonces tienes que darte cuenta tú mismo también. Tienes que sincerarte. Este problema que estoy viendo, ¿cómo se llama? ¿Se llama resiliencia? No. ¿Estrés laboral? No. Se llama ansiedad. Tienes que reconocerlo, tienes que darle nombre, ¿ya? Tienes que darle nombre exacto, ¿sí? Porque si no, tu asesor te va a decir: no, pues no estudies bienestar psicológico, más bien estudia estrés laboral, porque a eso responde todos los problemas que has descrito aquí. Te va a decir. Entonces, primero hay que ubicarse bien. Ese problema que estoy viendo, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Ya, para eso incluso así te puedes orientar con otras personas que tienen de repente un poquito más de recorrido, que ya conocen más el campo, y que te digan qué variable es esa, ¿sí? Entonces así,
Entonces, comienza a describir en el mundo, en el Perú o en tu país, ¿sí? Y después en el personal, ¿sí? Describes. Y allí hay que presentar ya evidencias. Es necesario presentar evidencias. Evidencias. ¿Listo? ¿Cómo son las evidencias? Por ejemplo, podrías decir, en el informe de fin de año, de fin de año, coma, el gerente, o más bien, el director del área de personal dejó indicado que, ¿y qué dijo pues? Algo que tenga que ver con tu variable, con el bienestar psicológico, que el personal requiere acompañamiento y ayuda en cuanto al bienestar psicológico porque se encuentra debilitado en ese ámbito. Ah, interesante. Así, y tienes que citar, aunque sea como un manuscrito, que no está publicado, pero está como un documento, ¿sí? Está como un documento de la empresa, pero ahí lo indicas y lo citas como manuscrito. ¿Está bien? O también podrías decir en otro momento, ¿no? En la junta médica. En la junta médica se evidenció o se indicó que las personas manifiestan tal cosa, ¿sí? Para tu investigación. ¿Estamos? Eso hay que indicar con evidencias y con citas. ¿Listo? Algunas veces también podrías recurrir, por ejemplo, a datos, a testimonios de alguna persona. El gerente de la empresa dice que, el gerente de la empresa tal, ¿no? Nombres y apellidos, indica que el personal en gran porcentaje, en un 30%, en un 40%, manifiesta estas actitudes, por lo cual me ha sugerido realizar esta investigación para poder dar solución a la situación problemática. ¿Se da cuenta? ¿Listo? Eso es lo que tiene que ir aquí en el diagnóstico. Es diagnóstico, es un diagnóstico un poquito amplio, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, el diagnóstico. Pero del diagnóstico pasamos al pronóstico. El pronóstico. ¿Qué podría pasar si todo sigue igual? Entonces tienes que idearte, tienes que ser creativo. Tú como profesional ya puedes decir qué podría pasar en el futuro si esos problemas continúan. Entonces, si la situación, si continúa, ¿no? Si continúa la situación problemática de bajo o de regular, también puede ser, no sé, como tú quieras, o de regular nivel de bienestar psicológico, la productividad o digamos la disminuirá la productividad y la participación del personal en las actividades de la empresa, lo cual perjudicará, ¿ya? ¿De qué manera? ¿Sí? Y eso vas completando. ¿Sí? Ese es el pronóstico. O sea, ¿cuánto daño puede causar si este problema sigue? ¿Listo? Y después, aquí viene un punto que no lo he considerado yo, me he olvidado por la prisa, ¿sí? Aquí viene lo que en el cuadro ya lo habíamos dicho, estado del arte. Pero es un estado del arte primario, ¿ya? Estado del arte primario. ¿Por qué lo llamamos primario? Como dijimos antes, porque es una primera mirada, no es todavía lo definitivo, no es lo completo. Aquí, ¿qué tenemos que darnos cuenta?
En el estado del arte primario tenemos que decir, mencionar si ya hubo o no hubo investigaciones, ¿sí? Mencionar si hubo o no investigaciones previas respecto al bienestar psicológico, en este caso, ¿no? Bienestar psicológico. ¿Qué se encontró? ¿Ya? ¿Qué asociaciones hay? ¿Qué causas o qué asociaciones hay? ¿Con qué otras variables se relaciona el estado psicológico, el bienestar psicológico? ¿Ya? Y asimismo, aquí comienzas indicando, sin embargo, respecto a la letalidad, no se ha encontrado investigaciones. ¿Qué estás diciendo con esto? Estás abriendo nuevo campo, estás abriendo paso a la hipótesis, ¿sí? Sin embargo, respecto a la letalidad, no se ha encontrado investigaciones. Claro que aquí podríamos recurrir a una cita, ¿no? Digamos, Chiavenato indica que, Chiavenato tienes que citar allí, ya como vamos a aprender más tarde, en otras sesiones, tienes que citar como debe ser, ¿ya? Chiavenato indica que el bienestar psicológico de las personas puede derivar de las relaciones sociales, como también de las condiciones ambientales. De las relaciones sociales, de las condiciones ambientales y de los peligros que estos comportan. Listo. Y ahí citas. Con esto estás dando paso, estás dando cabida a que se pueda dar la hipótesis. Pero hay aquí algo que me ha faltado. En el pronóstico, en el diagnóstico también, antes de terminar antes de hablar del pronóstico, había que mencionar la otra variable, al menos tenuemente, ¿sí? Asimismo, se reporta que la letalidad es considerable en la población. Es considerable en la población de estudio, debido a la alta maleabilidad de los elementos químicos que ellos manipulan a diario. Las varias empresas reportan muertes de personal durante el trabajo de tratamiento de elementos químicos. Listo. Así, de manera rápida, puedes mencionar también que hay ese otro problema, la otra variable, la primera variable,
la letalidad. ¿Sí? Ya dijimos que tu primera variable, la principal variable, es bienestar psicológico. En eso nos hemos enfocado antes cuando hemos querido hablar del diagnóstico, pero hemos terminado indicando que también hay un poquito, también se da de lo otro, de la letalidad, ¿sí? Después entramos al pronóstico y aquí ya hemos explicado, ¿no?, que si hay investigaciones o no, qué correlaciones hay, qué causalidades, y después ponemos a algún autor una teoría que indique que el bienestar psicológico, por ejemplo, en este caso, puede deberse a las relaciones sociales, a las condiciones ambientales y a los peligros que estos comportan. ¿Listo? Sin embargo, respecto a la letalidad no se ha encontrado investigaciones. ¿Ya? Sin embargo, y esto vamos vinculando, ¿no? Sin embargo, el bienestar psicológico no se ha correlacionado con la letalidad. Sin embargo, el bienestar psicológico no se ha correlacionado con la letalidad. O en pocas ocasiones, o en otras poblaciones, ¿sí? Por esta razón se abre una posibilidad de estudio y de conocimiento más profundo acerca del problema. Listo, lo estoy redactando así de una manera rápida. Yo sé que usted sentadito horas y horas para hacer esto, lo va a redactar con más calma, ¿sí? Y construir mejor las oraciones. A mí no me alcanza el tiempo, por eso estoy tratando de hacerlo de manera rápida, ¿ya? Entonces, llegamos ya también al control. ¿Qué se va a hacer para controlar esta situación? ¿Sí? Entonces, comenzamos con la hipótesis primaria, ¿sí? Dado que en la población, además de la presencia de regular bienestar psicológico, también se ha encontrado o también se percibe presencia de letalidad. O de otra manera también, así es la redacción, ¿sí? Vas cambiando con qué coincide, con qué no coincide, entonces vas modificando, no hay una redacción así de una que ya te va a quedar para siempre, ¿sí? ¿Listo? O también podemos redactar de esta manera: en la población, además de la presencia de regular bienestar psicológico, también se percibe presencia de letalidad. Esto puede ser indicio de que exista correlación entre las variables. Asimismo, el soporte o el aporte de Chiavenato del año tal confirma esta suposición. Por tanto, se cree que exista asociación conjunta
conjunta entre las variables. Por esta situación se ha decidido realizar una investigación objetiva. Una investigación objetiva, sistemática, metódica acerca de la asociación entre la letalidad y el bienestar psicológico. Listo, punto aparte, más o menos así. Listo, se hace la hipótesis primaria y con eso, ¿qué cosa has logrado? ¿Qué has logrado? Primero que todo, has logrado describir cuál es el ideal, cómo deben ser las cosas. Has encontrado el problema en tu población, lo has relacionado incluso con otro problema que también allí se presenta. Has dicho cuánto daño puede causar esto si continúa en esa situación. Te has dado cuenta cuánta investigación hay sobre eso. Si tu investigación, si esa hipótesis sea una cosa repetitiva o estás explorando un nuevo campo. Y después, ¿cómo vas a controlar esa situación? ¿Cómo vas a aportar a la población? Entonces, este es el aporte tuyo, el aporte. ¿Listo? Esos cuatro puntos nos ayudan a definir, 5 puntos que nos ayudan a definir cómo se puede realizar, cómo se puede desarrollar la descripción de la realidad problemática. Esto tienes que aplicarlo, amigo tesista, tienes que aplicarlo a tu investigación, a la administración, al derecho, ¿sí? A la ginecología, a la medicina, ¿sí? A la ingeniería industrial, ¿sí? Tienes que aplicar esto, adaptarlo, redactarlo, ¿sí? Con referencias, con evidencias. Esto siempre es un poquito pesadito, por eso nos hemos llevado toda esta sesión. ¿Listo? Ojalá puedan ustedes aplicarlo. Escríbanme, por favor. Manden sus preguntas para que a la próxima comencemos respondiendo a esas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión? A la próxima vamos a realizar la matriz de consistencia. Y dentro de eso están los problemas, los objetivos, las hipótesis y la metodología. ¿Listo? Gracias a la matriz de consistencia vas a lograr un avance rápido en tu investigación. Ya verás, es un cuadro que vamos a llenar y que después copiando y pegando dentro de tu tesis te va a ayudar a avanzar muy rápido en tu investigación. Por eso me imagino que ya en este momento estás a la altura de poder tener tu título, ya podrás incluso redactar tu descripción de la realidad problemática. A la próxima vamos a hacer la matriz de consistencia, dentro de ello los problemas, objetivos e hipótesis. Amigos, los invito a que pasen la voz a otras personas que todavía no han hecho su tesis, a sus amigos, a sus compañeros de estudios, a su promoción, ¿sí? A los familiares, a esas personas que saben ustedes que les pueden beneficiar para que pronto hagan su tesis y cumplan con sus objetivos de vida y su crecimiento profesional. Con esto hemos terminado la sesión del día de hoy, la sesión del sábado de tesis número 2. A la próxima tendremos el sábado de tesis número 3. Hasta pronto.